Hola, bienvenidos a este curso sobre el transporte marítimo en contenedor. En este vídeo y en los siguientes vamos a ir hablando y desgranando poco a poco lo que es el viaje de un contenedor marítimo, para que aquellos que tenemos que usarlo en nuestro día a día podamos saber y conocer todas las fases, todos esos pequeños detalles prácticos eminentemente. No nos vamos a centrar en teoría, sino aquellas cosas prácticas del día a día que debemos de conocer para usar eficaz y eficientemente el contenedor marítimo en nuestro desempeño laboral. Primero, una pequeña reseña histórica. Los contenedores marítimos aparecen aproximadamente en los años 50. Hasta entonces, la estiba y la carga de mercancías en los contenedores se hacía eminentemente a mano. Se usaban grúas, pero, por ejemplo, si se cargaban sacos de cualquier tipo de mercancía, por ejemplo, arroz, se tenían que cargar mediante grúa, pero luego estibarlo físicamente a mano en la bodega del buque, lo cual eran procesos muy largos, muy laboriosos, bastante peligrosos para los estibadores y, bueno, pues digamos que hacían que fuera necesario transportar una gran cantidad de material para que realmente fuera económicamente viable el transporte de mercancías por este medio. Con la aparición del contenedor marítimo se produce una simplificación de este tipo de operaciones, ya que aparece un método por el cual se simplifica tremendamente la carga y la descarga y la estiba de material a bordo de los buques. Esto produce una optimización de las cargas de los buques, un aumento del tráfico marítimo y además la aparición de un tipo nuevo de barco adaptado al transporte de estos nuevos contenedores, ¿no? Estos contenedores, por decirlo de alguna manera, son unas cajas metálicas con unas medidas estándar iguales en todo el mundo, de forma de que ese contenedor que se usa en Europa se puede usar en China, se puede usar en todas partes, ¿no? Y los barcos están adaptados a su uso y, sobre todo, la infraestructura portuaria, los camiones, es decir, que se simplifica de sobremanera el transporte de mercancía, siempre y cuando quepa en un contenedor, aunque si no cabe, hay otras opciones, de las cuales hablaremos más adelante en este vídeo. Una vez que hemos hablado ya de lo que es la historia de los contenedores, ahora vamos a hablar un poco más de los tipos de contenedor que nos podemos encontrar en nuestro tráfico habitual o los que podemos encontrar. Los contenedores han de tener unas medidas estándar, han de ser siempre las mismas, han de ser estancos, es decir, no puede entrar, no es que sean impermeables, pero digamos que deben de resistir perfectamente los rociones marítimos, la lluvia, la humedad, de forma de que no entre el agua dentro. Normalmente están compuestos por unas paredes y un techo de metal, y el suelo, esto es importante, es de madera. Son unas barras metálicas y el suelo es de madera. Una de las cosas que debemos asegurarnos cuando recibimos el contenedor, aunque ya lo trataremos después, es que esa madera, ese suelo y esas paredes y ese techo esté en buenas condiciones y no tenga roturas o que permanezca o que mantenga la estanqueidad, ¿no? Es lo más importante. Con respecto a los tipos de contenedor, hemos de hablar de que existen, vamos a dividirlo de dos maneras. Aquellos contenedores que son estándar y lo que las líneas marítimas se consideran equipo especial. A lo largo de mi carrera laboral siempre aparece la idea, ¿no?, de algún contenedor especial. Todo el mundo conoce, o todo el mundo cuando estudia todos los tipos de contenedores. Realmente, que el hecho de que existan contenedores de 10 pies o de 53 pies o de apertura lateral no significa que esos contenedores sean habituales o incluso que puedan existir más allá de unas pocas unidades en algún lugar concreto. Entonces, eso lo trataremos luego, pero ahora nos vamos a centrar principalmente en lo que viene siendo lo estándar. El 85-90% del mercado mundial de contenedores se resume en contenedores de 20 pies y de 40 pies. Con respecto a las medidas, haremos un resumen rápido. El 20 pies, dry van, tiene 5,9 metros de largo, eso es así. Tiene 2,35 de ancho y 2,39 de altura interior.
y unos 2.300 kilos de tara. Esto es importante porque dependerá del tipo de limitaciones de transporte terrestre, que habrá que sumarle esta tara de 2.300 a la mercancía para no pasarnos nunca del máximo legal que permita el transporte por carretera del lugar donde lo vamos a realizar. Porque un contenedor marítimo puede almacenar, en el caso de los 40, hasta 29.000 kilos, 29 toneladas, pero en muchos lugares el transporte por carretera no admite esos pesos. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta tanto en nuestro lugar de carga como en el lugar de destino, si el contenedor va a ir cargado hasta destino final. Otro detalle importante a tener en cuenta es que las medidas que acabo de decir son interiores, pero se nos olvida mucho, y esto da a veces problemas, que es que la puerta no tiene las mismas medidas. La puerta tiene algo menos, ¿no? Tiene 2,34 de ancho y 2,28 de alto. Tiene 2,35 de alto. No, 2,28. Míralo ahí. Con respecto a las medidas del contenedor, son las que acabo de decir, pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante. La puerta tiene unas medidas... Con respecto a las medidas que acabo de indicar, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que las medidas que acabo de indicar, el 2,35 y 2,39, tanto de ancho como de alto, son medidas interiores. La puerta, la anchura de la puerta es de 2,34 y la altura de la puerta es de 2,28. Es decir, hay una diferencia importante. Normalmente para la mayor parte de las cargas eso no tiene nada que ver porque no tienen esas alturas, pero si estamos intentando meter cargas con una cierta altura, eso debemos de tenerlo en cuenta, una cierta anchura. La anchura tampoco varía mucho, pero la altura es importante, ¿no? A la hora de estibar bien el contenedor. Bien, ese es el contenedor de 20 pies dry-van. El siguiente, en la otra parte, es el de 40 pies. Hablamos de pies porque esto lo creó un americano, por tanto las medidas las dio en pies. Si lo hubiéramos creado en Europa, las medidas estarían en el métrico y serían un poco más fijas, ¿no? En este caso no serían 5,9 o 12,3, sino nos hubiéramos quedado seguramente en 12 metros. El largo de un dry-van, de un 40 dry-van, son 12 metros de 0,3, 12 metros 0,3 de largo, 2,35 de anchura interior y 2,39 de altura interior. En este caso, la puerta sí tiene unas medidas mucho más parecidas, ya que de ancho es 2,34 y de alto la puerta tiene 2,35. Es decir, no hay tampoco... 2,35. Es decir, que tampoco hay una variación, hay 5 centímetros que se puede notar, pero tampoco es para tanto. Es importante decir que las líneas marítimas normalmente cuando nos dan una cotización estamos hablando, siempre nos cotizan el 20 dry-van y el 40 dry-van y high cube. Lo cotizan indiferentemente, ya que tanto el dry-van como el high cube hay una gran abundancia de los mismos y muchas veces la línea les da igual manejar uno que otro. Nosotros, si necesitamos manejar un high cube porque necesitamos esa altura extra, hemos de solicitarlo, pero si no la línea marítima nos va a ofrecer una cotización indistinta tanto para dry-van como high cube. Los 40 high cube son unos contenedores un poco más altos de lo que es la altura del dry-van. La longitud es la misma, 12,03. La anchura de la puerta es la misma, 2,34 y anchura interior 2,35, pero la altura interior es de 2,70. Es decir, aquí ganamos bastante, hay una diferencia importante. También hay que tener en cuenta que la puerta aquí en este caso sí hay una diferencia importante, ya que es de 2,58. Es decir, hay 12 centímetros de diferencia. Parece que no es mucho, pero a veces esos centímetros de más, sobre todo si tenemos que meter alguna caja especialmente alta o algún equipo especialmente alto, puede suponernos un problema. Ahora lo siguiente, lo que comentábamos antes, ¿no? Quiero un 20, o alguien vendrá y me dirá, quiero un 20 high cube. Bueno, pues el 20 high cube no es una cosa habitual. Es en algunos casos equipo especial o directamente no lo hay. O nos dirán, quiero un 20 pallet wide, que son más altos. Eso es equipo especial. Existen, efectivamente, en todos los manuales aparecen esa figura del 20 pies pallet wide, que es un poco más ancho para que quepan palets europeos.
Es importante decir que si bien existen, normalmente ese tipo de contenedores un tanto especializados, en muchos casos se encuentran solo en determinados tráficos que por las diferentes características de los lugares de importación y exportación sí pueden tener un uso más habitual. Por ejemplo, el 20 pies pallet wide se puede encontrar en el tráfico entre España y Canarias. Hay líneas que lo usan, pero está muy muy limitado de ahí y es raro encontrar, por ejemplo, si yo quiero enviar un pallet wide de España a Reino Unido o de España a Norteamérica, puede ser que no, me encuentre que las líneas marítimas no tienen ese equipo disponible porque no les interesa, ya que cuando nosotros requerimos un equipo especial, como este pallet wide, o los que trataremos ahora, si no los tiene en stock o están dentro de la rotación de equipo que tienen con el puerto de origen o en el puerto de destino, eso les implica que tienen que traerlo vacío desde donde lo tengan, llenarlo, hacer el viaje y luego devolverlo vacío, es decir, tienen que hacer 4 viajes con un equipo del cual solo van a sacar rentabilidad en uno de ellos. Bueno, por lo tanto, normalmente no les suele interesar. Otra cosa es el equipo especial, lo que ellos consideran equipo especial, que en este caso es cuando son contenedores preparados para manejar unas medidas diferentes. Como comentaba antes, hay esas posibilidades de manejar, hay equipos que permiten manejar medidas diferentes o unas condiciones diferentes. Aquí en este caso hablamos de los reefer, es decir, las líneas marítimas tienen unos equipos, que son contenedores marítimos con estas medidas, pero tienen unos equipos de refrigeración que permiten mantener la mercancía en unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas a la mercancía. Este tipo de contenedores normalmente están limitados a tráficos concretos que puedan requerir el uso, por ejemplo, de enviar carne, pescado, desde lugares de producción a lugares de consumo, por ejemplo, de Sudamérica a Europa, por ejemplo, si se trae flores, que también se usan los reefer, si se traen, pues cualquier otro tipo de mercancía que requiera unas condiciones climáticas o ambientales muy concretas. Son más caros, tienen una serie de condicionantes, porque aunque tienen equipos de refrigeración propios, estos necesitan estar enchufados, ya que su autonomía sin estar enchufados es limitada, lo cual requiere una infraestructura en terminal, requiere una infraestructura en los transportes que los vayan a hacer, requieren además también que el barco esté preparado. Entonces, normalmente están limitados y es raro que se pida el equipo reefer fuera de esos tráficos habituales, ¿no? Volvemos a lo mismo, se puede solicitar a las líneas marítimas, pero es difícil tenerlo si no es algo que se use entre los puertos de origen y destino que nosotros estamos manejando. Las otras dos opciones, que sí son más comunes y las líneas marítimas sí tienden a moverlo entre casi todos los puertos, si bien no siempre en grandes cantidades, por eso es necesario pedirles a las líneas que lo reserven con antelación suficiente, hablamos de los contenedores open top, que tienen las mismas medidas que un high cube, pero el techo es removible, es decir, está formado por unas barras metálicas y un techo de lona. ¿Para qué se puede usar un high cube open top? En este caso, para el caso de que dos circunstancias. Uno, tengamos una mercancía que se excede un poco o mucho de la altura de un contenedor normal, pero, por ejemplo, en el ancho o en el largo entra dentro de las medidas de un contenedor. Y puede haber un exceso, se indica muchas veces que puede haber un exceso pequeño, más grande. Hemos de tener en cuenta que ese exceso, esa diferencia de altura, puede requerir que, además de la lona que incluye, tengamos que usar o encargar un sobretoldo a algún almacén especializado para proteger correctamente la mercancía. Cuando sobrepasa el techo, cuando sobrepasa la altura, hablamos de que es un open tote out of gauge, es decir, fuera de medidas. Nosotros, cuando reservamos a la línea marítima, tenemos que solicitarle permiso para embarcar y tenemos que indicarle qué altura se sobrepasa. Se tiene que solicitar permiso porque normalmente estos contenedores no se les puede poner, lógicamente, nada encima. Luego tienen que ir en la parte superior del buque y de cara a la estiba y a la organización del barco es importante que lo tengan en cuenta. Se puede dar el caso también que podamos requerir un open top no porque la carga exceda de altura, sino porque las condiciones de carga aconsejan el uso de este tipo de equipo.
Esto suele ocurrir, por ejemplo, con el envío de equipos industriales, que si bien entran dentro de medidas por longitud, porque a lo mejor tienen 10 metros de largo, aunque el ancho, estamos hablando, por ejemplo, de piezas o equipamiento que pueda tener esas longitudes, pero sin embargo, de alto entran en un objeto, pero a la hora de cargarlo es muy gravoso o muy complicado cargarlo por la puerta, ya que, como hemos dicho, el suelo es de madera y no siempre se puede arrastrar la mercancía hacia adentro. Muchas empresas industriales tienen grúas puente que les permite una carga desde el techo. En ese caso se retira el techo, se carga la mercancía por arriba y se cierra el techo. Es decir, se requiere por unas condiciones más de carga que de la propia mercancía. Se puede usar. Normalmente este tipo de contenedores tiene un recargo, además de lo que es el flete normal del contenedor de 40 que se vaya a usar, tiene un flete y influye si es dentro de medidas o fuera de medidas, ya que si es dentro de medidas se le pueden poner más contenedores encima, no hay ningún problema. Y finalmente podremos hablar del flat rack. El flat rack es una solución cuando necesitamos embarcar algún tipo de equipo que se excede normalmente de ancho y de alto, que no es un contenedor normal, pero no tenemos más opciones o meterlo en un transporte convencional sería muchísimo más gravoso. El flat rack, como su propio nombre indica, es la base sin las paredes laterales y sin techo. Tiene unas pequeñas paredes laterales que son abatibles, se pueden quitar y poner, y ahí es donde nosotros ponemos el equipo. Es, por ejemplo, muy habitual o es habitual ver, por ejemplo, aquí equipo de construcción, una pala excavadora que se puede colocar, cabe, se excede por los laterales, pero una vez si queda bien estibada al flat rack se puede manejar con las grúas de carga de contenedores y se puede situar encima del barco. Es decir, nos ahorraríamos tener que recurrir a barcos ro-ro o a un envío en barco convencional que puede ser mucho más complicado. Podríamos aprovechar de esta manera una ruta regular a un precio muchísimo más competitivo. De ahí el uso de los flat rack. Incluso si el equipo es más grande, se puede hacer, las líneas marítimas pueden incluso preparar lo que se llama una cama de flats, que es unir varios flats para hacer una superficie y poner, por ejemplo, que se ha visto alguna vez, por ejemplo, para transportar barcos. Pequeños yates se pueden hacer de esa manera. Es un equipo muy especial, en muchos casos incluso las navieras ni siquiera lo dejan sacar fuera del puerto, es decir, nosotros tenemos que llevar la mercancía hasta el puerto. Una vez en el puerto, las labores de estiba se realizan sobre el contenedor, sobre el flat, en el puerto. Eso ha de tenerse en cuenta. Pero también puede ser una solución puntual para un problema cuando necesitamos enviar mercancía que es sobredimensionada, pero no es tan sobredimensionada ni tampoco justifica el uso de otros medios, como por ejemplo transporte convencional o un ro-ro si no hubiera un servicio de ro-ro entre los puertos en los cuales nosotros los queremos mover. Y con esto acabamos el primer vídeo acerca de los tipos de contenedor. Muchas gracias.